Vamos a pensar en esta noche acerca de algo muy importante para cada uno de nosotros los cristianos. Bueno, y como pueden mirar, hay un cambio en Hermes en esta noche. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que la última vez que estaba predicando no podía leer? Es que no miraba bien. Bueno, tuve que ir al oculista y me dieron lentes para leer. Así que cada vez que predico ahora tengo que ponerme los lentes para poder ver bien y claramente. Muy bien, esta noche vamos a tocar un tema, como les decía, muy importante para cada uno de los que estamos aquí presentes, tanto cristianos como no cristianos. Tan importante que en verdad es parte de nuestra vida diaria. Muchas iglesias acostumbran predicar, o los hermanos acostumbran a predicar durante esta noche acerca de resoluciones, y es bueno, ¿verdad? Muchas veces pensamos acerca de lo que hicimos mal durante el año anterior o el año en que va a terminar, y tomamos decisiones o resoluciones para no hacer lo mismo el año siguiente. Y es bueno cuando nosotros estamos verdaderamente decididos a reflexionar y a cambiar. Pero muchas veces, y es lastimoso, que tomamos 2 o 3 o 4 resoluciones, y a la mitad del mes de enero se ha acabado el ánimo y se ha acabado toda la estamina que teníamos para cambiar nuestra vida. Y qué lástima es, en verdad. El año pasado escuché resoluciones de cristianos que decían en frente del púlpito, o en frente de los hermanos, no en frente del púlpito: voy a leer la Biblia en un año. ¿Cuántos lo hicieron? No sé. Pero no debería de ser una resolución, porque los cristianos deberíamos de leer por lo menos una vez la Biblia cada año. Otros dijeron: voy a memorizar un libro corto de la Biblia, el libro de Filemón, libro de una de las epístolas de Juan, la tercera epístola de Juan, que son cortas. ¿Cuántos lo hicieron? Dios quiera que lo hayan hecho muchos. Memorizar versículos cada semana o cada mes. Pero estas no deberían de ser resoluciones. El cristiano debería estar constantemente en la palabra de Dios, constantemente en la lectura, en la memorización de ella. O sea que el hecho de tomar una resolución nos está diciendo a nosotros que no vivimos como debíamos de haber vivido ese año, que no vivimos tan cerca del Señor como debíamos de haber vivido. Bueno, en esta noche vamos a hablar acerca de lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que vivamos en el año 2009, y Dios quiera que lo hayamos hecho así, que vivamos en el año 2010, 2011, 2012 y todo el resto de nuestra vida. Es el deseo de Dios, y debería de ser nuestro empeño complacer al Señor en ese deseo. Primera Timoteo 6, vamos a leer el versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11. Dice de la siguiente manera: mas tú, oh hombre de Dios, y esto incluye a las hermanas también, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el verso 6 del mismo capítulo dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, le damos las gracias en esta noche por el privilegio de tenernos aquí reunidos. Gracias, Padre, por cada amigo que nos honra con su visita. Gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí, Señor, dispuestos a alabarte, dispuestos a adorarte, porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador.
Pedimos ahora, Señor, que hemos leído estos versículos, que seas tú el que dirija lo que se va a hablar, Señor, lo que se va a pensar, lo que vamos a reflexionar. Que su Santo Espíritu actúe en el corazón de cada uno de nosotros, para que Él edifique, para que Él exhorte, para que Él ayude a aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo también como su Salvador personal. Y así que este año en verdad sea un año en el cual podamos mirarte a ti, Señor, como aquel que es digno de toda adoración y toda alabanza, como aquel que merece que cada uno de nosotros esté constantemente delante de tu presencia. Pedimos todo esto en el tan solo nombre del Señor Jesús, nuestro amado Salvador, en quien le damos gloria y honra. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a meditar acerca de lo que es la piedad cristiana. Y cuando nosotros pensamos acerca de la piedad, muchas veces el concepto más común que nosotros tenemos acerca de la piedad está relacionado con misericordia, ¿verdad? Alguien dice: tengo piedad de esa persona que no tiene alimentos. Tengo piedad de esa persona que no tiene ropa y hace frío. Y usted es movido a proveerle alimento, usted es movido a proveerle abrigo, ¿verdad? Pero la piedad es un concepto mucho más profundo. No solamente está relacionado con la misericordia. La piedad es un estilo de vida que Dios demanda del cristiano. En el versículo dice 6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Dios nos manda en el versículo 11 que nosotros debemos de vivir una vida de piedad. Bueno, la palabra en el original es la palabra eusebeía. Y la palabra eusebeía tiene varios significados. El primero de ellos quiere decir una persona que está entregada, consagrada a Dios. Es una persona entregada y consagrada a Dios. Una persona piadosa. Otro significado es una persona que tiene un temor reverente delante de Dios. Y por último, tiene un concepto que tal vez no habíamos comprendido antes, pero que es real. Aún los griegos y los romanos pensaban de la piedad de esa forma. Y es el concepto de lealtad. La piedad es consagración, la piedad es temor a Dios, pero la piedad es lealtad a Dios. Escribe un emperador, el emperador Claudio, y cuando escribe a los británicos y les dice: muchas gracias por la corona que me mandaron. Estoy muy agradecido con ustedes y por y escribe la palabra en el original, eusebeía, por su lealtad. Aún hombres déspotas como Nerón escribe a los griegos y les dice que se reúnan en Corinto. Y les dice: reuníos porque vamos a regocijarnos y les voy a agradecer vuestra lealtad, vuestra eusebeía a mi reino. Entonces, la piedad es lealtad también. Lealtad a un rey, lealtad a un emperador. Pero nuestra lealtad no es a un hombre. Nuestra lealtad es al Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vivimos una vida piadosa, vivimos una vida consagrada, vivimos una vida de temor y vivimos una vida de lealtad. Tres cosas importantes en nuestra vida. ¿Cuán piadosos hemos sido este año? Pensemos en algunos ejemplos de piedad. Hay ejemplos grandes de piedad en la Biblia, en verdad. Ejemplos que nos retan a nosotros los cristianos a meditar y a pensar acerca de nuestra propia vida. Primeramente, el libro de Job, capítulo 1.
Job capítulo 1. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Job capítulo 1 y verso 7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No has considerado, dice ahí en estos versículos, a mi siervo Job, que es temeroso de Dios y apartado del mal? Este hombre era un hombre piadoso en gran manera. Job era tan piadoso que dice en los versículos anteriores que él constantemente, todos los días, hacía ofrendas delante de Dios por cada uno de sus hijos, pensando en que si habían pecado, era necesario ofrecer estos sacrificios para que cada uno de ellos fuera perdonado. Vivía una vida piadosa. Tan piadosa era la vida de Job. Póngase a pensar que cuando Satanás y todos los demás se presentan delante de Dios, porque el verso 6 dice: los hijos de Dios se presentaron delante de él, y ahí estaba Satanás, que Dios se sintió con ese deseo de exhibir, y esa es la palabra correcta, de exhibir la persona piadosa de Job. Y es como que le haya puesto en una vitrina donde iba a exhibir la piedad de un cristiano. Y ahí está presentándosele al mismo Satanás y le dice: mira, ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre perfecto, temeroso, apartado del mal? ¿Y qué dice Satanás? No, hombre, si ese es un sinvergüenza. ¿No dijo eso? No, hombre, pero si ese es un hombre que ha hecho esto y aquello. No dijo eso tampoco. Aún Satanás tiene que cerrar su boca, tragarse todo el orgullo que tenía dentro de su corazón por querer decir algo en contra de Job y no hallar nada que decir. ¿Se imaginan hasta dónde era este hombre de piadoso, Job? Hasta el punto de cerrarle la boca a Satanás. Por eso Dios podía exhibirlo y proclamar: ¿no has considerado a mi siervo Job? Míralo, es un hombre que me ama, es un hombre que me teme, es un hombre piadoso, vive la vida cristiana. ¿A cuántos de nosotros Dios podría exhibirnos delante del enemigo y decir: este es mi siervo, mi sierva? ¿No lo has considerado? ¿No la has considerado? Es una mujer que me teme, que me sirve. Es una mujer piadosa. Es un hombre que me sirve y me teme constantemente. ¿Se quedaría Satanás callado? ¿No diría nada en contra de nosotros? Job ciertamente era un gran hombre de fe, un hombre piadoso. Bueno, hay otro que también nos hace reflexionar y nos hace pensar acerca de nuestra vida piadosa. Daniel, capítulo 6. Ejemplos de piedad. Daniel, capítulo 6, verso 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Voy a volver a leer lo que dice ahí.
Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, Daniel, era fiel, era leal a Dios, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es interesante. Cuando estos hombres tienen celo de Daniel, Daniel era un gran hombre en el imperio de Darío, creo que era, y cuando este hombre tiene esta gran posición, claro, todo hombre en una alta posición o toda mujer en una alta posición va a ser envidiado. Y los sátrapas y los gobernadores del reino envidiaban a Daniel y querían hacerle daño, querían la posición de él. Y ellos dicen, bueno, lo que podemos hacer es buscar una falta en él, buscar algo indebido que está haciendo. Y ellos empezaron a registrar. Si nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que en ese momento, cuando esto ocurre, Daniel había estado en ese reino sirviendo por 50 largos años. 50 años. Y ahora estos sátrapas empiezan y los gobernadores a hacer una investigación completa del servicio de Daniel en ese reino por 50 años. Y es sorprendente que durante 50 años, este hombre en poder, en una alta posición, en un gobierno como el de Darío, no se le halló ninguna falta. Miremos a nuestro alrededor. Miremos los gobernadores que tenemos nosotros. En Nueva York, hombres destituidos de su gobierno porque engañan a su esposa. Gobernadores que se apuñalan unos a otros. Gobernadores que se venden por dinero. Hombres en poder que cometen grandes delitos y no son penalizados en ninguna forma, porque tienen comprado los jueces, porque tienen comprado a todo el mundo. Viven vidas desordenadas completamente. Pero están ahí en ese poder, en esa posición. ¿Cómo podía ser que Daniel en 50 años jamás hizo nada indebido? Porque era un hombre que vivía una vida piadosa. Era un hombre consagrado a Dios, temía a Dios, daba lealtad a su Señor. Y nunca hizo nada indebido en ese reino. Se pudo hacer más rico ilegalmente, como hacen muchos, robándole al pobre. Pudo haber hecho tratos sucios, pero no lo hizo en largos 50 años. Y ahora, como Dios presenta a Job delante de Satanás y le dice, ¿no lo has considerado? A mi siervo Satanás calla. Shh. No hay nada de qué puede acusarlo, porque era un hombre piadoso. Y ahora los gobernantes se encuentran delante de la estatura de otro hombre igual. ¿Y qué hacen cuando lo registran? Tienen que callar, porque era otro hombre piadoso, otro hombre que había vivido la vida como se debía de vivir. Yo me pregunto, ¿a cuántos de nosotros, si nos hicieran un estudio, una investigación profunda en el lugar donde trabajamos, 1 año, o 2, o 10, o 15, o cuántos años tengamos, nos hallarían culpables de alguna cosa que no debíamos de haber hecho, de algún fraude, de algún delito por menor que sea? ¿A cuántos de nosotros? A Daniel, en 50 años, su vida fue una vida piadosa. No habían impuestos mal llenados para enriquecerse de él. No habían pagos extras en su salario. No había robo de ninguna forma, porque vivía una vida piadosa. La vida piadosa cierra la boca de Satanás, cierra la boca del incrédulo, cierra la boca de cualquier enemigo que tiene el cristiano.
La vida piadosa impacta a aquellos que ven vivir verdaderamente la vida cristiana y los hace pensar, ¿cómo puede ese hombre, esa mujer vivir esa clase de vida? Solamente a través de Jesucristo. Solamente a través del que es el máximo ejemplo de la piedad, el mismo Señor Jesús. Al Señor Jesús dice la Biblia que los hombres ahí en Lucas se iban a mezclar entre los discípulos. ¿Para qué? Encubiertamente, de parte de enemigos de él, enviados para oír a ver si decía algo indebido. Y dice la Biblia, nunca encontraron nada indebido en el Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia nos dice claramente que el Señor Jesucristo no tenía pecado, no hizo pecado. Era perfecto. Vivió una vida de piedad perfecta. Y entonces nosotros, cada uno de nosotros debe reflexionar en estos ejemplos de piedad. Vamos a buscar otro verso. En 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro. Capítulo 1 y el versículo 3. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, hemos visto algunos ejemplos de piedad y tal vez podemos estarnos haciendo la pregunta, ¿cómo podría yo verdaderamente ser una persona piadosa, tan piadosa como un Job, tan piadoso como un Daniel, tan piadosa como una Sara, como una Ruth, que eran mujeres que servían al Señor, como una María? ¿Cómo podría yo ser una persona tan piadosa como ellos? Bueno, la respuesta está en estos versículos, en el versículo 3 que leímos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué? Dadas. Nos han sido dadas por su divino poder. La piedad es un regalo de Dios. La piedad es un don que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando usted se convirtió, hermano o hermana, usted recibió dones, no solamente habilidades especiales para servir en la iglesia, para servir de maestro, para servir de evangelista o para servir en otras áreas, o en la escuela dominical o cualquier otra cosa. Pero usted recibió, además de eso, la capacidad para poder vivir una vida piadosa. Nadie puede vivir una vida piadosa sin la ayuda de Dios. Usted no puede dejar de ser un mentiroso, un borracho o un adúltero sin la ayuda de Dios. Ninguno de los que nosotros somos, de los que somos cristianos aquí, podíamos dejar nada de eso, ni nunca pudimos abandonarlo, si no fue porque nos refugiamos en la persona de Jesucristo. Y Él nos dio el don, nos dio ese regalo, nos dio el poder a través del Espíritu Santo para poder vivir una vida piadosa. Yo me recuerdo bien cuando estaba muchacho, tal vez 10, 11, 12 años. Al parecer ustedes nos miran y dicen, Hermes y Claudio habrán sido buenos niños, bien portados, ¿verdad? Mi mamá todos los días andaba con una correa en su cintura. Faja, le decimos nosotros en Honduras. Siempre la andaba ahí en su cintura. Porque Hermes y Claudio eran tan molestosos que todos los días tenían que castigarlos. Y eran tan peleones, nos peleábamos todos los días. Ustedes no van a creer por qué. Cuando nos servían el desayuno, que era un pan dulce, nosotros le llamamos a ese pan dulce semitas.
y una taza de café, cada uno un pan y una taza de café. Pero venía uno de nosotros y decía, pero esa semita es más grande, yo quiero esa. Y empezábamos a pelear, y empezábamos a discutir, y mi mamá tenía que castigarnos. Y no solamente eso, hacíamos un montón de cosas, nos íbamos sin permiso de la casa y nos íbamos al río, sin saber nadar. Yo me escapé de hogar 3 veces. Nos íbamos de noche a los cines, sin permiso de mi madre. Mi papá andaba embarcado, era más fácil, ¿verdad? Cuando hay un padre en la casa es más difícil para los varones, porque reciben más. Pero nosotros le hacíamos la vida imposible. Ella todos los días estaba pensando, ¿dónde estarán mis muchachos? ¿Estarán bien? ¿Estarán seguros? Bueno, llegó un día en que Claudio y yo ya estábamos un poquito más grandes, 12, 13 años. Le digo yo a Claudio, y él también, ¿por qué nos portamos tan mal? Debemos de cambiar. Mi mamá sufre. Y tomamos la decisión. Vamos a cambiar. Y los dos dijimos, vamos a cambiar, de verdad que sí. Pasó el primer día y todo bien. Llegó el segundo día y estalló la bomba. No podíamos cambiar, porque no teníamos el poder para hacerlo. Pero a los 17 años, cuando conocimos a Jesucristo, mi madre quedó sorprendida. Y todo el mundo que nos conocía quedaron sorprendidos. Esos son los guatos, decían los gemelos. No puede ser, van a la iglesia. Eso es sorprendente. ¿Cómo va a ser? Si esos eran tremendos. El correo daban la dirección por la casa de los guatos, porque todo el mundo conocía esa casa. Pero no podíamos cambiar por nuestra propia fuerza. Dios nos cambió, porque cuando usted llega a los pies del Señor Jesucristo, y cuando usted llegó, Dios le dio el poder para vivir una vida piadosa. Y si no vivimos esa vida piadosa, ¿no es culpa de Dios? ¿No es culpa del Señor? ¿De quién es culpa? De nosotros. Él nos ha capacitado, Él nos ha dado todo lo necesario. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir esa vida constantemente, diariamente, siempre. Entonces es una vida, es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a buscar otro versículo. No solamente es un don. 1 Timoteo 4:7. En 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego la siguiente frase dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es ejercitarse en la piedad? Bueno, cuando una persona hace ejercicio, está haciendo ejercicio porque quiere tener buena salud. Una persona corre todos los días porque quiere tener un buen corazón, un corazón fuerte, una buena salud. Cuando el Señor nos dice a nosotros, ejercítate en la piedad, lo que quiere decir es, practica la piedad para que puedas tener buena salud espiritual. Como Juan decía, cuando escribe su carta, yo deseo que tú tengas salud, así como prospera tu alma. Imagínense, si a nosotros nos deseara lo mismo, que nos dijeran, espero que tú tengas salud como está tu alma. Ay, 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 cuántos enfermos habríamos aquí. Tenemos que cuidar nuestra alma, la salud espiritual. Nosotros nos cuidamos mucho, en verdad, nuestro cuerpo, lo físico, la apariencia, pero del alma poco se cuida a la gente. Poco. Ejercítate en la piedad. ¿Pero cómo? ¿Cómo me puedo ejercitar en la piedad? Yo puedo ejercitar mis brazos levantando pesas. Yo puedo ejercitar mis piernas corriendo. Puedo dar un ejercicio más completo a todos mis músculos nadando. Es el ejercicio más completo. Pero ¿cómo ejercito mi piedad?
El Señor dice que debemos de ejercitarnos en la piedad. ¿Qué dijimos que era la piedad al principio? Bueno, la piedad es consagración. La piedad es temor de Dios, vivir una vida cerca de Él. Es una vida de lealtad. Entonces, ¿qué debo de hacer? Había un gran hombre de Dios, se llamaba Juan Wesley. Y él decía, Señor, se hacía un examen todos los días al final del día para saber cuán piadoso había sido. Y él decía, Señor, he usado estos ojos para mirar únicamente lo que es bueno y santo. Señor, he usado esta lengua para hablar bondadosamente y no criticar a mi prójimo. Y no hablar demasiado, porque tu palabra dice que en la abundancia de palabras no falta el pecado. Señor, he usado estas manos para bendecir a mi prójimo. Señor, me han conducido mis pies a donde está el necesitado de oír tu palabra, y le he hablado. Señor, ¿está mi corazón en verdad dedicado a ti o está dedicado a mí, a mis intereses, a mis placeres, a mis deseos? Es un examen profundo, hermanos. Es un examen serio. Y es un examen que cada uno de nosotros, si lo haríamos, ¿qué sacaríamos? ¿100? ¿80? ¿90? ¿65? Y lo demás no lo quiero decir. ¿Cuánto sacaríamos? Ejercítate en la piedad. ¿Cómo se va a ejercitar? Desde temprano, agarrando este libro, leyéndolo. ¿Por qué hacer una promesa? Lo voy a leer este año que viene y no se cumple. Todos los días, así como comemos, así debería ser este libro, nuestro desayuno. ¿Cómo me puedo ejercitar en la piedad? Orando todos los días. Grandes hombres de Dios, los hombres más usados, han sido hombres de oración y mujeres de oración, porque se ejercitaban en la piedad. Perdonando cuando debo de perdonar, pidiendo perdón cuando he ofendido. Me estoy ejercitando en la piedad. Es necesario, en verdad, hacer cada una de estas cosas. Y luego muchas otras cosas más, sirviendo en la iglesia en todo lo que pueda servir. Como maestro de escuela dominical, repartiendo tratados, invitando a personas, hablándoles de Jesucristo. Estoy ejercitándome en la piedad. El Señor desea, en verdad, que cada uno nos ejercitemos en la piedad. Pero cuando hacemos esto, va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Vamos a verlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán tranquilamente. ¿Dice así? No. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué no queremos vivir una vida piadosa? Porque no queremos ser perseguidos. Porque no queremos sentirnos incómodos. Porque no queremos que nos rechace la gente. Porque no queremos que nos miren mal, o como anticuados, o como pasados de moda. Porque hablamos de Jesucristo y vivimos como Jesucristo. Pero mejor anticuados y pasados de modas que servir al enemigo. Va a venir la persecución cuando usted y yo vivamos vidas piadosas. Usted va a tener problemas, usted va a tener dificultades, porque Satanás no va a estar conforme. Solo chequee la vida de Job. Todo el daño que le quiso hacer Satanás.
Todos sus hijos murieron, todas las riquezas se le fueron quitadas. Aún su cuerpo se enfermó. Chequea a Daniel, los sátrapas. Lo condenaron aún a que fuese arrojado en un pozo donde estaba lleno de leones. Mire la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, por vivir vidas piadosas, por no presentarse delante de una estatua para adorarla, porque eso no era digno de piedad. ¿Qué sucede con ellos? Fueron arrojados al horno de fuego. Persecución. ¿Qué pueden hacernos a nosotros? Bueno, vivimos en un lugar donde no van a llegar hasta ese extremo. Lo más que pueden decirnos es: eres un anticuado, eso está pasado de moda, esa clase de vida no es para hoy. Pero ni aún así, a veces queremos estar dispuestos a hablar del Señor Jesús. La vida piadosa trae persecución. Pablo sufrió grandemente. Fue apedreado, fue abandonado por su propio pueblo. Padeció naufragios. Muchas veces por diferentes personas, tanto judíos como romanos, lo latigaron. 40 menos 1, 39 latigazos. Sufrió grandemente. Hambre, frío, pero sufrió por el Señor, porque vivía una vida piadosa. La pregunta es: ¿está usted recibiendo alguna clase de persecución? Y si no está recibiendo siquiera una clase de persecución, ¿qué significa eso? También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí claramente. La vida de piedad no es atractiva para muchos, aun cuando son cristianos. ¿Cuántos, después de que han hecho una profesión de fe, lo único que hacen es sentarse en una banca, calentarla en todos los servicios, y hasta ahí se conforman? Hay muchos cristianos mudos, nunca hablan de Jesús. Hay muchos cristianos que no tienen manos, nunca sirven al prójimo, ni a su hermano en Cristo, ni a los que no son cristianos. Hay muchos hermanos que están paralíticos de sus pies, no andan para ir y regalar un tratado o predicar la palabra. No se mueven a un sitio para ir a colaborar en la obra que se está levantando para glorificar el nombre del Señor. No están dispuestos a vivir una vida piadosa. Y es un caso serio, en verdad, cuando nosotros solo somos lujo en la iglesia. Uno no puede decir en verdad si no son cristianos, porque uno no es Dios, pero Dios lo sabe. Piense en este año, ¿en verdad ha vivido usted una vida piadosa? Una vida consagrada al Señor, una vida de temor al Señor, una vida de lealtad al Señor. Y si no lo ha hecho este año, debe de hacerlo este año 2010, que va a comenzar en 30 minutos, más o menos. Y si usted no es cristiano, usted nunca va a poder vivir una vida piadosa. Por lo tanto, yo le digo, con la autoridad de la palabra de Dios, usted puede llegar. Si tan solo usted reconoce que usted es un pecador, que usted le ha fallado al Señor y que sus pecados le llevan al infierno. El Señor Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para limpiarnos de todas nuestras maldades, para limpiarnos de toda nuestra impiedad, y resucitó al tercer día. Y usted, querido amigo, no está aquí por casualidad. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Dios desea Dios tenía el plan que usted estuviera aquí en esta noche para que escuchara esta palabra. Y Dios quiera que usted en verdad pueda venir a los pies del Señor Jesucristo. Y que los que somos cristianos en verdad podamos
seguir viviendo la vida de piedad, y si no lo hemos estado haciendo bien, que podamos mejorar y llegar a lo más alto que podamos. De tal manera que el Señor pueda decir, este es mi hijo, este es mi hija. ¿No lo has considerado? Y que Satanás calle. El Señor nos bendiga en esta noche, en verdad, a vivir esta vida de piedad que el Señor demanda de cada uno de nosotros.